Vamos a iniciar la enseñanza, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo número 1. Leemos los 2 versículos. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, exaltamos, glorificamos y reverenciamos tu precioso nombre. Queremos reconocer tu majestad, tu grandeza y tu presencia que nos ha visitado en este precioso día, Señor. Tu Espíritu Santo, tu amado Consolador, esa promesa divina de parte de Jesús para bendición de nuestras vidas, inspiró esta escritura, habla a través de ella y nos va a enseñar también lo que necesitamos conocer y saber con relación a ella, Señor. Pongo en tus manos este mensaje y el compartimiento que vamos a tener con la iglesia para que tú le edifiques, la bendigas con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a compartir sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y por eso hemos tomado la primera parte de la Biblia, en el primer libro, en el Génesis, los primeros 2 versículos. Porque precisamente aquí en esta parte de las Escrituras aparece la obra del Espíritu Santo de una forma manifiesta. Y es importante conocer todo lo que tiene que ver con su obra, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando hablamos acerca de la obra de Dios, esta obra es atribuida a 3 personas de la Trinidad. Encontramos esa verdad aquí plasmada en el inicio de la creación. El Espíritu Santo de Dios, que se le llama la tercera persona de la Trinidad, actuando de una forma activa y presente. Por eso, tenemos que reconocer que mientras el Padre y el Hijo reconocen o son reconocidos en esta obra, el Espíritu no es excluido de ella, es partícipe también. Por eso la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este texto bíblico nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo estaba activo en la obra de la creación de Dios. Estaba presente. Bendito sea el Señor para siempre. Y lo ratifica la Escritura, sí, Señor, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 12 y 13, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? El Espíritu Santo estuvo activo en la obra de la creación de Dios. No estuvo ausente.
Pero hay un texto en el libro de Job importantísimo sobre una declaración que hace este varón en el capítulo 26 del libro de Job, donde Job proclama la soberanía de Dios. Tú lees ese pasaje de las Escrituras y te vas a encontrar que se habla precisamente de esa maravillosa obra de creación de Dios. Y dice el verso 12, Él agita el mar con su poder y con su extendimiento hiere la arrogancia suya. Pero también dice el verso 13, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Cuando tú miras al cielo, ¿qué es lo que adorna el cielo? En una noche clara, tú contemplas la majestad del cielo y tú te vas a encontrar que está adornado, ¿verdad?, por estrellas, y que es hermoso contemplarlo en una noche clara. ¿Quién hizo eso? ¿Quién colocó a cada una de esos astros allí, de esas estrellas en el firmamento? Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo de Dios el que lo hizo. Adornó los cielos. Por eso el Salmo 19 dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, el sol, la luna y las estrellas que tú hiciste, tengo que decir, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? Mire, en reconocimiento a la majestad de Dios. O sea que el Espíritu no ha estado ausente, siempre ha estado presente, de una forma activa en la obra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. A su nombre. Pero en el capítulo 33 de Job, el verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sorprendente esto, ¿verdad? Porque muchas veces hemos dicho, es que Dios fue el que formó al hombre con sus manos. De la tierra lo tomó y le dio forma y sopló en su nariz aliento de vida. Sí, es cierto, la Biblia dice esto. Pero aquí me está diciendo la Escritura que fue el Espíritu Santo. Ese soplo fue el Espíritu de Dios el que le dio vida al ser humano. Bendito sea el Señor para siempre. Cómo la Biblia nos revela a nosotros y nos muestra todas las cosas que ocurrieron y que muchas de ellas están escondidas o las ignoramos porque no hemos mirado atentamente en la perfecta ley de Dios que nos revela todo lo que necesitamos saber y conocer. El Espíritu de Dios me hizo, fue el que te hizo a ti, fue el que me hizo a mí. Él fue el que nos dio vida. Alabado sea el Señor para siempre. Pero en el libro de los Salmos, en el Salmo 104, del verso 10 en adelante, tú te vas a encontrar otra declaración de la majestad de Dios y de su creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los altos monteses, y a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, riegan los montes sobre sus aposentos.
Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Mire, todo lo que encontramos aquí manifiesto acerca de la obra de Dios. ¿Quién lo hizo? Lee el verso 30 de ese mismo capítulo y te vas a encontrar con que envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. La obra de Dios es hecha a través de él. Es el hermano el que lo hace. Es el Espíritu Santo de Dios el que cumple el cuidado de la creación de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado hablar de su Espíritu, pero nunca se nos ha explicado de esta manera sobre su obra en el Antiguo Testamento. Porque hemos escuchado decir, no, él solo venía por algún tiempo sobre los ministros de Dios y después se iba. Pero mire lo que revela la palabra. Mire lo que enseña Dios a través de ella. Lo que hace. Él es el que tiene cuidado de la creación de Dios. Es Él, nadie más. El Padre Eterno de su trono no se levanta para nada. Él mantiene allí, sentado en ese trono alto y sublime. Dios no se mueve de allí. Bendito sea el Señor para siempre. Precioso Dios a través de su palabra, cómo nos enseña. El Espíritu Santo en la creación de Dios estuvo de una forma presente y activa, pero también lo está en la preservación del orden natural de todas las cosas. Está presente. Cuando el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte y nos enseña a nosotros que no tenemos por qué estar angustiados y afanados por las cosas materiales, y nos coloca el ejemplo y dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre las alimenta, las sustenta. Es esto que estamos viendo aquí, que está revelado en su palabra. En el Antiguo Testamento quedó registrado la obra de preservación de toda la creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero quiero que aprendamos algo más en esta mañana sobre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. La salvación. ¿Cómo lo hizo? En el Antiguo Testamento no estaba Jesucristo pagando el precio por los pecados. Entonces Dios, ¿cómo salvaba las almas? Interesante esto, ¿verdad? Alabado sea el Señor para siempre. Desde la caída de Adán, el pecado es introducido, ¿verdad? Adán falla, Adán peca, y el pecado es introducido a la tierra. Y dice la Biblia que pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. El hombre se ha quedado en un estado inalterado de depravación. El pecado corrompió la imagen de Dios en el ser humano. Y el ser humano es un ser depravado, porque está en maldad. Y por eso tú puedes ver los hechos que cometen los hombres contra los demás seres semejantes a ellos. Explícame. ¿Por qué un padre puede violar a su hija? ¿Por qué la puede matar? ¿Por qué la puede descuartizar? Porque hay hombres que matan a los niños para vender sus órganos. Dime, ¿lo sabes? La respuesta es esta. Porque Dios creó al hombre perfecto, justo y santo.
Eclesiastés 7:29 dice que el hombre se apartó de Dios buscando sus propias perversiones. El ser humano es un ser perverso, depravado y sin temor de Dios. Por eso no se puede asombrar usted de lo que escuche y de lo que son capaces de hacer los seres humanos. Porque su estado de pecaminosidad lo lleva a cometer todo este tipo de cosas que usted escucha a diario que están ocurriendo. Sí, Señor. Colocar una bomba donde hay tantas personas, en un plantel educativo donde hay tantos niños, y hacerle explotar y que maten todos. Porque el hombre está en ese estado de depravación. Pero aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la obra de Dios a través de su Espíritu en la naturaleza humana, desde el tiempo antiguo, desde el principio, después de la caída. Por eso, sin la influencia de la gracia del Espíritu de Dios, nunca ha habido en ningún tiempo que el hombre natural, apartado y separado de Dios, pueda amar, pueda confiar, pueda acercarse a Dios. Voluntariamente no lo puede hacer. La gente natural que no tiene a Cristo no le interesan las cosas de Dios. Y justifican sus acciones en su forma de vivir. Y dicen, yo soy libre y hago lo que quiero. Así sea malo. Así destruya a otro. Sí, Señor, lo justifican. Porque la maldad y el pecado lo llevó a ese estado y a esa condición. De golpear a sus propios familiares. De destruir su propia vida y la de los demás. Por eso se necesita una intervención divina a favor del ser humano. Es que tú ni siquiera conoces al que está contigo, ni la persona que está a tu lado. No lo conoces. Tú no sabes de qué es capaz esa persona que está a tu lado. Aunque diga que te ama, no sabes de lo que es capaz. Una persona apartada y alejada de Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, Señor. Porque ya eso lo hemos visto y lo hemos comprobado. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces se necesita que la acción divina sea manifiesta a favor de la raza humana. ¿De qué manera? Solo el Espíritu Santo de Dios puede convencer al hombre de su estado de pecaminosidad y de la necesidad que tiene de Dios. Génesis capítulo 6. Leemos el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa esto? Dios dijo que su espíritu no estaba para contender con el espíritu del hombre. Estaba para convencerlo de su estado de pecaminosidad y de separación de Dios para que se volviera a Él. Sí, Señor. ¿Para qué más? Para vivificar el espíritu muerto del hombre, ajeno y antagónico a la vida de Dios. No es extraño que una persona
sin un encuentro personal con Cristo, diga que no entiende las cosas de Dios, que no comprende esto. Claro, si es un hombre natural, si está en pecado, si su espíritu está muerto, ajeno y antagónico a la vida de Dios, no tiene relación con Dios, no lo tienes. Porque el pecado separa al hombre de Dios y su vida espiritual está muerta. Solo es una persona natural. Ah, pero tiene el espíritu, sí, tiene el espíritu de él para que tenga vida. Pero por eso es que el espíritu de Dios tiene que cumplir la labor de vivificar al hombre, dándole la vida que necesita para que pueda entender y conocer a Dios y relacionarse con él. Dios es espíritu, Dios no es carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Alabado sea el Señor. Y por eso la Biblia dice que el hombre tiene que nacer de nuevo, porque sin nuevo nacimiento no puede ni ver ni entender las cosas de Dios. Está separado de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Salmo 119. El versículo 25 de este salmo dice lo siguiente: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es un clamor incesante que sale de lo profundo del corazón del ser humano. ¿Por qué clama salvación? Hombre, porque está perdido, porque está separado, porque está apartado de Dios. Y porque necesita vida. Y la vida solo la da Dios, nadie más. Alabado sea el Señor para siempre. En el verso 27 de este mismo capítulo, dice el escritor bíblico: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Por qué? Porque el entendimiento del hombre está entenebrecido por causa del pecado y no entiende ni conoce las cosas de Dios. Pero aquí hay un clamor: hazme entender, Señor. Hazme entender tu ley, hazme entender tus mandamientos para que yo pueda caminar por ello. Bendito sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo siempre ha sido el guía e instructor del pueblo de Dios. Pero también ha sido enviado para que la raza humana, los habitantes de esta tierra, se vuelvan a Dios. Porque necesitan de su Creador. Sí, Señor. Y la Biblia nos llama a volvernos a Él. En el libro de los Salmos, en el capítulo 65, versos 3 y 4, dice la Escritura: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Mire, la Biblia dice que las maldades, las iniquidades, los pecados del hombre prevalecen contra Dios, es decir, están en contra de Dios. Impiden que Dios se acerque al hombre. Es como un escudo que le impide a Dios acercarse a ti. Sí, Señor. Que tanto quiere gozar del favor divino, que elevas tu ruego, tu súplica a Dios, pero que nunca es escuchada ni atendida. Porque hay una separación. Dios no se puede acercar. Porque tus maldades, tus iniquidades y tus pecados te separan de Dios. Aunque te ame y aunque quiera hacer cosas maravillosas con tu vida, no puede. Pero mire, la Escritura dice
que es bienaventurado el que Dios escogiere y atrajere hacia él mismo, para que habite en sus atrios. Entonces estos serán saciados del bien de su casa y de su santo templo. La promesa está dada. Dios lo que quiere es esto, el bien para la raza humana. ¿Pero por qué no lo hace? Porque el hombre voluntariamente no quiere acercarse a Dios, porque no acepta. Bendito sea el Señor para siempre. Pero quiero decirle algo en esta mañana. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba de una forma activa también, pero se nos ha enseñado y hemos escuchado, y esta idea hay que rechazarla, de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba presente y que solo venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los reyes cuando necesitaban esa unción, y que después se iba. Yo digo, si eso es así, entonces ¿quién convencería a los pecadores de la necesidad de volverse a Dios? ¿Quién? Si es que el único que convence es el Espíritu de Dios, nadie más. El hombre no tiene el poder ni la capacidad de hacerle entender a otro que es pecador y que necesita de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. No podemos negar que el día de Pentecostés fue recibida una nueva manifestación del Espíritu de Dios. Hechos 1:8. Y se cumple, ¿verdad? Porque ya Cristo lo había dicho en Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo: el que quiera venga a mí, el que tenga sed beba gratuitamente. Y dijo que esto daba a entender Jesús acerca del Espíritu Santo que se manifestaría. En el capítulo 2 del libro de los Hechos se cumple y el Espíritu Santo llega. Pero quiero decirte algo en esta mañana. El Espíritu Santo no está lejos del ser humano, no está, está cerca de cada persona, porque su función es convencerlo de que es un pecador. Pero se nos ha enseñado que en 1 de Samuel capítulo 16 verso 14, donde el caso de Saúl, que el espíritu se fue de él porque había sido desechado por Dios. No se puede confundir la obra del Espíritu de Dios para salvación con la obra del Espíritu de Dios para equipar a los hombres para el servicio de la obra de Dios. Saúl había sido equipado para un ministerio en el servicio de la obra de Dios, y el Espíritu lo había ungido. Su corazón había sido cambiado y palabra de profeta puso Dios en su boca. Pero el día que desobedeció, Dios lo desechó. El Espíritu se apartó de él, se apartó, pero estaba cerca. Sí, Señor. ¿Por qué le comparto esto? Porque nosotros no podemos negar la seguridad de la salvación de Dios para su pueblo. Y en el Salmo 37, verso 24,
La Escritura dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Significa que el anhelo y el deseo de Dios no es que el hombre perezca, se pierda. Si tropieza y cae, Dios lo sigue sosteniendo con su mano para que se levante. Es decir, su espíritu no sigue haciendo morada en la vida de esa persona, pero está cerca de él. Es decir, siempre va a estar dándole convicción de que necesita volverse a Dios para ser restaurado, para ser salvo. Bendito sea el Señor. Su obra está manifiesta en todos los tiempos. Pero nos encontramos aquí una parte de la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, donde se personifica la sabiduría, de ahí del verso 23 en adelante. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mira esto. En el Antiguo Testamento, Dios está hablando de derramar su espíritu para que podamos entender la revelación de su palabra. Tú sigues leyendo esa parte que sigue allí. ¿Sabe por qué no se cumple el anhelo y el deseo de Dios? Porque Dios ha estado llamando y los hombres no quieren oír. Dice el verso 24: extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios siempre lo ha hecho, siempre. Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste oír. El ser humano no quiere oír la voz de Dios, no quiere escuchar su palabra. Si es que en los días antes de Noé se predicaba, claro que se predicaba, claro que se anunciaba, y la gente no quiso oír, no quiso aceptar. Aquí se vuelve a decir lo mismo. En el tiempo presente que estamos, es lo mismo, hermanos. A la gente se le anuncia, se le dice, se le predica, y hay gente que hasta se molesta. Hay gente que se pone brava. Sí, Señor, se fastidian, no quieren oír a Dios. Les molesta que se les diga que hay un Dios que los ama y que quiere salvarlos. Pero como tienen que dejar su vida de pecado, no lo quieren aceptar. Porque el hombre se ha alejado de Dios y personalmente y voluntariamente ha decidido vivir una vida separada de su Creador. Bendito sea el Señor para siempre. La sabiduría aquí personificada en ese libro de Proverbios. Tú comparas ese texto con el de Juan 7, 37 al 39 y es lo mismo, hermano. Es lo mismo que dijo Jesús allá en el Nuevo Testamento, esto que está aquí. Es la misma obra del Espíritu, la que nunca ha cesado y la que siempre ha estado presente. Por eso, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, tú te vas a encontrar que mientras Cristo daba énfasis al descenso futuro del Espíritu Santo, Él aclara aquí en el capítulo 14 de Juan
el verso 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué significa esto? Jesús dice, mora con vosotros, significa que estaba con ellos. Todavía no había llegado el día de Pentecostés, pero Jesús dijo, mora con vosotros. Esta declaración me dice a mí que Él ha estado presente entonces, siempre, en toda la historia de la relación de los tratos de Dios con el ser humano. Nunca ha estado ausente, siempre ha estado presente. Pero algo importante que quiero que en esta mañana aprendamos. Cristo prometió que Él sería nuestro maestro. Sí, Señor. Él dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Y así como enseñó a los creyentes en el Antiguo Testamento, también fue enviado para que le enseñe a los creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Aparece en la Biblia? Claro que aparece. Así que, toma nota. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién dijo esto? David. Inspiró a los profetas a hablar. Así como inspiró en el Nuevo Testamento a los apóstoles a hablar en el nombre del Señor Jesucristo y a proclamar la verdad de Dios plasmada en el canon de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Así como lo hizo en el Antiguo. Pero hay más escritos que hablan acerca de esto. Sí, Señor, los hay. La Biblia está llena de declaraciones de Dios. Por eso tomé nota. Porque esto es un estudio, esto no es una prédica, es un estudio. Ezequiel capítulo 2. Versículo 1 y 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Su espíritu era palabra en su boca. Era el que hablaba por medio de los profetas. Miqueas capítulo 3. Versículo número 8. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No hablaban lo que querían ni lo que se les antojaba. Era el Espíritu en ellos el que los movía y les daba el mensaje que tenían que decir. Por eso cuando se predica esta palabra, somos instrumentos de Dios y su Espíritu es el que habla por nosotros. El mensaje de Dios que la gente de esta tierra necesita escuchar. No es otra cosa.
Por eso toma la Biblia, toma la palabra, confírmalo por ti mismo. Bendito sea el Señor. Inspiró a los profetas a que hablaran en nombre de Dios. Pero los que escribieron este libro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se habla de ello. La segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle algo a usted. Para los que dicen que a este libro le cabe todo, están equivocados. Porque esto no es un mero libro, ni son meras palabras. Ella es la eterna, gloriosa y todopoderosa palabra que salió de la boca de Dios y que inspiró a sus santos hombres para que hablaran y escribieran lo que está registrado allí. Por eso este libro es un poder viviente que vence a todo el que se le opone. Ella es espíritu y es vida. Alabado sea el Señor para siempre. Y ella permanecerá por siempre. Es para mí el libro. No entiendo cómo alguien puede vivir sin ella. No son palabras, ni son argumentos humanos, ni lo que está aquí se lo lleva el viento. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se cumplirá, lo quieras creer o no. Bendito sea el Señor para siempre. Inspiró estas escrituras. Pero ¿qué más hizo? Allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Mire, Nehemías está haciendo un recuento de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Sí, Señor, es un recuento de lo que pasó con ellos. Pero dice que sus muchas misericordias no los abandonaron en el desierto, que la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles por donde iban de ir. Pero también dice que envió su espíritu para enseñarles. O sea, que cuando Moisés abría la boca para enseñarle la ley al pueblo de Israel, era su espíritu en él, hablándoles la ley de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. No eran cosas que se inventaba o que él quería imponerle al pueblo. No, era su espíritu, dándoles el consejo que necesitaban, la guianza y la dirección para que caminaran con Dios. El poder de Dios estuvo manifestado, sí, Señor, y las obras poderosas las vieron con sus propios ojos y participaron de ella. Pero su consejo también estuvo en la boca de su siervo, como lo ha estado para ti en este tiempo presente en que estamos. Bendito sea el Señor para siempre. Instruyó al pueblo de Dios, fue Él mismo, fue Él el que le dio la instrucción. Por eso cuando quisieron desviarse, Él estuvo para destruir la obra que querían hacer con sus manos, pero que esa obra los alejaba de Dios.
cuando hicieron el becerro de oro para adorarlo como si fueran su Dios, se enojó con ellos y destruyó a muchos de ellos. Sí, Señor, la obra de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado, porque su naturaleza es la misma, su esencia y su ser y sus propósitos siguen siendo los mismos para con la raza humana. En los dones especiales del Espíritu manifestados en el Antiguo Testamento, escucha esto, que es interesante. Segunda de Samuel, capítulo 23. Verso 2. Estas son las palabras postreras de David. Me gusta esta expresión que se usa aquí para este hombre de Dios en el verso 1. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Mire, hermanos, los dones del Espíritu Santo están manifestados en el Antiguo Testamento también. Un don para gobernar, para ser un buen dirigente del pueblo. Las naciones de la tierra se han pervertido porque han quebrantado el derecho y la justicia de Dios. No la levantan en alto. Se han pervertido y se han corrompido. Mire cómo está nuestro país, Colombia. Entiéndelo. La iglesia tiene que levantarse en los tiempos presentes en que estamos, a ser portadora de la verdad de Dios y hacer luz en medio de las tinieblas que cada día más arropan la tierra. Los dones, Dios los manifiesta. David era rey, era un líder político. Sí, Señor. Y mire lo que dice. ¿Se necesita la guianza de Dios? Sí. En el liderazgo político se necesita. Porque si el temor de Dios no está, ¿cómo podrá estar su palabra en nuestra boca y en nuestra mente para impartirla a los conciudadanos o súbditos del reino sobre el que se gobierna? Fue el Espíritu de Dios quien dio líderes a Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Romanos, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios se opone. Oiga, usted que no acepta el liderazgo que Dios ha puesto sobre usted, te opones a Dios. Pastor, pero ¿cómo me voy a someter yo al líder de este municipio? ¿Cuál es la máxima autoridad de este municipio? El alcalde. Dios lo puso ahí. Y las leyes que establezca Él, las vamos a quebrantar. No, hay que aceptarlas, porque Él es la autoridad establecida por Dios ahí. Tenemos que sujetarnos a esto. ¿A qué nos sujetamos? ¿A qué no nos sujetamos? A lo que vaya en contra de los principios bíblicos que nosotros tenemos que mantener. Ahí sí, no, pero las demás cosas tenemos que hacerlas. Porque eso es lo que establece la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. A su nombre. A su nombre.
Fue el Espíritu Santo el que lo hizo. En el libro de Números, en el capítulo 11 de este libro, verso 25, dice lo siguiente: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahí estaba el Espíritu Santo, en la parte de la formación del liderazgo en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo? Aquí hay un juicio de Dios. Y la carga era demasiado pesada para Moisés. Pero mire lo que hizo Dios, porque dice que tomó de su espíritu, hombre, del Espíritu Santo que estaba en él. ¿En quién? En Moisés. Y puso sobre 70 varones para que le apoyaran en el ministerio de liderazgo con ese pueblo. Es el Espíritu el que escogía a los líderes y el que estaba con ellos también, para que guiaran y condujeran al pueblo. Pero no queremos aceptarlo, hermano. Por eso vivimos vidas que no son las que Dios nos ha llamado a vivir. Bendito sea el Señor para siempre. Pero no solamente se habla de los dones de ejercicio, de servicio ministerial, también se habla de los dones morales que debían tener los líderes. Jueces capítulo 6. Vamos a leer este texto. Verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Quién vino sobre Gedeón? El Espíritu de Dios, confirmando que era el líder escogido por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía valor moral para conducir al pueblo. Alabado sea el Señor para siempre. En el capítulo 14 de este mismo libro de Jueces, el verso 6 dice: y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Tú lees el capítulo 15, verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresco, aún extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Quién le dio la fuerza y la fortaleza a Sansón para pelear contra 1000 hombres y matarlos a todos? ¿Quién? Dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. No era la fuerza de Sansón en sí, era el poder de Dios a través de su espíritu en la vida de ese hombre para hacer esto. Fortaleza, solo el Espíritu la puede dar. Pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo, así será con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Los amonitas venían en contra de Jabes de Galat.
La Biblia dice que Saúl se indignó. Pero lo más sorprendente y asombroso que yo encuentro aquí es que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. El Espíritu Santo estaba sobre ese hombre cuando se llenó de ira y de indignación. Sorprendente, ¿verdad? Que una persona llena del Espíritu Santo actúe de esta manera. Es que Cristo lo hizo. Cristo, cuando entró al templo con el látigo en la mano para expulsar a los que estaban allí comprando y vendiendo, no iba riéndose, iba indignado y con ira. El Espíritu estaba sobre él. Porque hay momentos en que el Espíritu en nosotros nos hace que nos indignemos. Sí, Señor. Alguien dijo que hay una ira que se llama ira santa, cuando se quiere profanar lo de Dios. Y hay indignación y rechazo hacia aquello. ¿Y está el Espíritu? Claro que está, hermano. Está, ahí estuvo. Alabado sea el Señor para siempre. A su nombre. A su nombre. Pero no solo esto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31 de este libro, verso 2 al 5. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cómo hace Dios? ¿Para qué lo hizo? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificios de piedras para engastarlas, en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Quién es el que da la sabiduría? ¿Quién es el que da las habilidades? ¿Y quién es el que da las capacidades al hombre para hacer las cosas? Dígame. Si no, Él es el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que tienen habilidades. Sí. ¿Quién se las dio? No nacieron con ella. No nacieron con ella. Es este Señor llamado el Espíritu Santo de Dios el que Él lo hace. O sea que si tú necesitas sabiduría, habilidad y capacidad para las cosas, pues entonces busca que el Espíritu Santo es el que da esto. Se iba a construir el tabernáculo y se necesitaban hombres que fueran hábiles, que tuvieran habilidad, es decir, para trabajar en todo lo que tenía que ver con lo que se iba a usar allí. Y eran cosas que necesitaban buena habilidad para trabajar con oro, con bronce, con plata, con madera, porque eran cosas excelsas para el servicio de la obra de Dios. Y mire que Él le dice: escógeme a fulano y a fulano y a fulano. Y cuando los hubo escogido, ¿qué hizo? El Espíritu de Dios vino sobre ellos y perfeccionó las habilidades que tenía para que se convirtieran en expertos en hacer toda esta obra primorosa y excelsa que Dios necesitaba para su santuario. Bendito sea el Señor para siempre. Usted necesita buscar esa ayuda y ese respaldo divino también. Así sea para lo secular, pero lo necesitas para que tú seas reconocido delante de los demás como alguien sobre el cual reposa el Espíritu Santo de Dios, donde alguien tenga la presencia de Dios. Por eso cuando Saúl fue desechado y el espíritu malo venía sobre él, hubo un siervo que le dijo: yo conozco a un hijo de Isaí que tiene unas cualidades y características únicas y que te puede servir. Ellas están registradas en el libro de Samuel. Y no se equivocó, porque cuando Saúl lo mandó a buscar y lo trajeron,
Era cierto lo que se decía de ese muchachito. Sí, Señor. El Espíritu de Dios estaba en David. Y cuando tocaba el arpa, el poder de Dios se movía de una manera tan sorprendente que el espíritu de tormento que había sobre Saúl se iba y lo dejaba libre. Alabado sea el Señor para siempre. Se necesitan en este tiempo hombres y mujeres también con esas habilidades, con esas capacidades y con ese poder de Dios. Bendito sea el Señor, para que cuando hablen a otros, esas personas puedan recibir beneficio de Dios, puedan ser libres, puedan ser sanos, puedan ser restaurados, puedan ser salvos. Se necesitan hombres y mujeres que ministren en el altar de Dios con una unción sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios, para que cuando canten, para que cuando adoren a Dios, los otros que están escuchando también sean tocados por Dios. Pablo y Silas cantaban en el fondo de la cárcel himnos a Dios y los presos los oían. Bendito sea el Señor. Y el poder de Dios fue tan grande que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. Bendito sea el Señor para siempre. Y el poder de Dios se manifestó para salvación en la vida del carcelero y de su familia y de todos los presos que los escuchaban. Pero eso se consigue a través de una vida íntima de relación y de comunión con Dios, de sometimiento, de quebrantamiento y de búsqueda. Eso no viene solo. La vida íntegra, donde el hombre y la mujer de Dios aborrezcan el pecado, rechacen la inmoralidad y la inmundicia de este mundo y se dediquen y se consagren a Dios, para que puedan ser usados por Dios de una manera sobrenatural, para que Dios muestre su gloria, la que ha prometido que será mayor que la primera. Está prometida en la palabra, la gloria postrera será mayor, pero todavía no la hemos visto. Y tiene que cumplirse, tiene que darse, tiene que mostrarse a través de la iglesia en este tiempo final. Usted ha sido llamado por Dios para ser portador de la gloria divina. Y eso solo es posible si el Espíritu Santo lo unge, si viene sobre usted. Porque esto es lo que hemos visto aquí. Sobre todo los que el Espíritu Santo vino, fueron usados como instrumentos por Dios de una manera sorprendente, poderosa y sobrenatural. Alabado sea el Señor para siempre. Una última cita le doy. Está en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Separados del Espíritu de Dios, nada podemos hacer, porque no es con espada ni es con ejército, dice el profeta, es con su Santo Espíritu.